Buenas tardes, tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Nos encontramos esta tarde donde vamos a ver el módulo 2 del NAF de renta respecto de las novedades de esta operación renta para este año tributario 2025. Al igual que el día de ayer, me acompaña en la presentación don Andrés Vives, quien estará respondiendo todas las consultas que vayan suscitando respecto de cada una de las presentaciones y de las láminas que vamos a ir mostrando. Entonces, cualquier duda que tengan, ustedes la van manejando en el chat, donde Andrés va a estar respondiendo sus inquietudes. Posterior a la presentación, se hará un ejemplo respecto de los casos, respecto del arriendo de bienes raíces, ¿ya? De arriendo de propiedades. Sin mayor análisis, nos vamos a la presentación. Respecto del objetivo de esta actividad, de la presente charla, el propósito será dar a conocer las principales modificaciones en el proceso de operación renta para este año tributario, donde vamos a ver algunos códigos nuevos y algunos otros códigos que se eliminaron, así como también las ayudas y herramientas que ofrece el servicio a través de los asistentes que se le van a ir desplegando respecto de cada situación en la cual el declarante vaya entregando su información, con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación de la declaración y para la confección adecuada de la declaración de impuestos anuales a la renta. La metodología será una pequeña introducción que de una u otra manera va a hacer un recuerdo de lo que vimos ayer, con un punto siguiente, las principales modificaciones a los códigos de la presente declaración, los asistentes de la declaración de renta, algunos tópicos de ayuda y algunos recordatorios que serán de su interés. Pues bien, como bien señalamos el día de ayer, las etapas de la operación renta se dividen en 5. Ayer vimos la etapa de la declaración. En un comienzo, la declaración de renta se inicia con la entrega de la información de las declaraciones juradas, que son durante los meses de febrero, marzo y abril. La segunda etapa es la declaración del formulario 22, que comienza el 1 de abril. La tercera etapa es la devolución de los saldos que queden de la declaración de renta. Después viene la etapa de autocorrección, donde estas correcciones pueden ser autocorregidas o bien subsanadas en la unidad del servicio. Y como una última etapa es la fiscalización a los antecedentes ya declarados. Entonces, en una primera etapa de presentación de declaraciones juradas, tiene como objetivo recoger la información proporcionada por los distintos agentes retenedores, ya sea bancos, instituciones financieras, municipalidades, personas jurídicas o incluso el propio contribuyente, que se utilizará en las propuestas de declaración de impuestos anuales a la renta que el servicio pone a disposición de los contribuyentes, la que se realiza durante el mes de abril de cada año para un amplio universo de personas naturales y de micro y pequeñas empresas. Entonces, la entrega de la información de las declaraciones juradas, donde un agente retenedor, como ya lo vimos, bancos, instituciones, municipalidades, etcétera, informante o el propio contribuyente presenta bajo juramento información de carácter tributaria, ya sea propia o de terceros, relacionadas con los movimientos del año anterior. En este caso, con todos los movimientos que bordean entre el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Son agentes retenedores aquellos contribuyentes que están obligados legalmente a retener parte de los ingresos que entregan a terceras personas, como por ejemplo los empleadores por las remuneraciones que pagan a sus trabajadores, información que presentan los empleadores en la declaración jurada 1887. Respecto de las declaraciones juradas, hay declaraciones juradas nuevas, hay declaraciones que se modifican de acuerdo a sus instrucciones o se amplían. Dentro de las declaraciones juradas nuevas, hay 3 para este año tributario.
que es la declaración jurada 1958 respecto a cuentas en el exterior, la declaración jurada 1959, que habla sobre, sobre 50 transferencias bancarias o más, y la 1920. Respecto de la 1959, es una declaración jurada sobre la información de los abonos recibidos en cuentas según el artículo 85 ter del Código Tributario, declaración que se presenta hasta el 31 de julio del 2025, pero con respecto a la información del primer semestre de este año. Es decir, los agentes informantes, en este caso bancos o instituciones financieras, hasta el día 31 de julio, informan a aquellas personas de su institución que recibieron más de 50 transferencias bancarias durante un mes respecto de todos los movimientos del primer semestre. La declaración jurada 1920 es una declaración voluntaria y extraordinaria de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y o gravados con los tributos correspondientes en Chile, dentro de algunas modificaciones que se realizaron a las declaraciones juradas 1879, 1922, 1943, 1948 y 1949, donde además se modifican las instrucciones de la declaración jurada 1835 respecto del arrendamiento de bienes raíces. Esta información puede ser encontrada en la siguiente ruta respecto de todas las declaraciones juradas. Se ingresa a la página del servicio sii.cl bajo el banner de Servicios Online, Declaraciones juradas de renta, se pincha Material de apoyo, se despliega mayor información y aparecen todos los formularios de las declaraciones juradas respecto de los plazos e instrucciones para cada una de ellas. En este caso, si ustedes quieren consultar cuáles fueron las principales modificaciones, los plazos e instrucciones, seleccionan el año tributario 2025 y se van a desplegar todas las declaraciones juradas que se declaran este año tributario. Por ejemplo, la declaración jurada 1811 se declara hasta el día 3 de marzo, donde el certificado respecto de lo informado en dicha declaración se envía hasta el 14 de marzo. Aquí están las resoluciones exentas, la fecha de las resoluciones y el estado de la declaración jurada, si esta se produjo algún cambio o no. O pueden pinchar respecto de las que ustedes necesitan que ver respecto de las instrucciones o modificaciones, o si por algún tipo de régimen tributario, ya sea para los que declaran renta presunta, seleccionan acá donde dice todas y pinchan renta presunta y van a salir las declaraciones juradas respecto de renta presunta, o del régimen tributario 14A o del régimen tributario ProPyme del 14D3. Aparecen por categoría. Respecto de lo que es la declaración jurada propia, de las declaraciones juradas de renta propiamente tal, hay una charla específica sobre el tema respecto de las declaraciones juradas para este año tributario, donde posteriormente los invitamos a inscribirse respecto de todo lo que habla respecto de las modificaciones de la declaración jurada para este año tributario. Como bien señalé, hay ciertas personas naturales que están obligadas a presentar declaraciones de renta, como vimos el día de ayer. Pero como regla general, todas las empresas, independientes de si han obtenido utilidades o pérdidas en el ejercicio, se encuentran obligadas a presentar una declaración de renta para este año tributario, indistintamente que hayan tenido movimiento o hayan tenido utilidades o hayan tenido pérdidas. Están obligadas a presentar una declaración de renta, de acuerdo al régimen tributario que ellos hayan seleccionado. Y en cuanto a las personas naturales, a modo de recordatorio, ayer lo vimos, las personas naturales que están obligadas a presentar una declaración de renta son aquellas que tengan ingresos superiores al 31 de diciembre del 2024 de 10.901.628 pesos. No menos importante señalarle que
aquellos trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador, habilitado o pagador, siempre se encontrarán en la obligación en la medida que resulte un mayor impuesto a pagar. De hecho, fue una de las preguntas que salió el día de ayer en el chat. Así, por ejemplo, si una persona natural tiene sueldos de un empleador de 8 millones de pesos durante el año y tiene rentas simultáneas de otro empleador de 4 millones de pesos, por el solo hecho de pasar el tramo de las 13,5 UTMs, tiene la obligación de presentar una declaración de renta. ¿Por qué? Porque recibió rentas simultáneas de más de un empleador. Eso es muy importante tenerlo claro. También, lo dijimos el día de ayer, hay personas que solicitaron el préstamo solidario, ya sea del año 2020 o del año 2021, o también las empresas, las MIPYMES, que solicitaron el préstamo para pagar cotizaciones, que se encuentran obligados a presentar una declaración de impuestos anuales a la renta, siempre y cuando tengan un saldo pendiente de la deuda. Porque sí, como lo mencionamos el día de ayer, la única forma de pagar el préstamo es presentando la declaración de renta. A modo de recordatorio, el préstamo solidario del año 2020, la solicitud se realizó entre el mes de agosto y diciembre y el inicio de la restitución en el año 2022. Recordemos, así como dijimos el día de ayer, que para este año tributario se elimina el código del préstamo solidario del 2020 porque ya expiró el plazo para pagar la cuota de ese préstamo. Lo vamos a ver más adelante. Y el préstamo solidario 2021 se solicitó entre el mes de mayo y octubre del 2021, donde el inicio de la restitución de las cuotas del préstamo, que la primera cuota fue del 10% y la subsiguiente se dividió en 3 cuotas del 30% cada una, comenzó el 2023, siendo este año la penúltima cuota, finalizando esta el próximo año respecto del préstamo solidario del 2021. Y en cuanto al préstamo que solicitaron las MIPYMES para pagar las cotizaciones provisionales, este se solicitó entre el 17 de julio y el 17 de septiembre del 2021, siendo su entero en arcas fiscales a partir del año 2023. Todas las personas que solicitaron préstamo tienen la obligación de presentar la declaración de renta. Ahora vamos a ver las principales modificaciones a los códigos del formulario 22 para este año tributario. Hay cambios para este año tributario donde hay códigos eliminados, códigos nuevos y apertura de códigos. Dentro de los códigos eliminados ya no existe la pérdida por utilidades absorbidas ni el préstamo solidario del 2020, como bien lo señalamos el día de ayer. Hay códigos nuevos por la creación de nuevas leyes, así como el royalty minero, que nace de la ley 21.591, el impuesto sustitutivo de impuestos finales respecto de la ley 21.591, el cumplimiento tributario que lo establece el artículo 41E de la ley de impuestos a la renta, y las donaciones por inclusión laboral de personas con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez. Estos códigos son nuevos que nacen respecto de la dictación de nuevas leyes. Y además, a modo de obtener información de parte del servicio, se abren nuevos códigos, como la enajenación de bienes raíces, el préstamo tasa cero y la renta presunta que pasamos a ver a continuación. Como señalamos, dentro de los códigos eliminados se encuentra la pérdida por utilidades absorbidas, donde la ley de modernización tributaria 21.210 estableció la eliminación gradual de los pagos provisionales por utilidades absorbidas, disponiendo como último año de dicha gradualidad el año 2024. En el anverso se eliminó el código 96, eliminando, la línea 96, eliminando toda la información que aparecía allí respecto del año tributario anterior. Para los contribuyentes del régimen tributario 14A y 14G, el recuadro 12 respecto de los códigos
1155, 1156 y 1143 ya no existen más en esta declaración de renta, al igual que el código 1181 del recuadro 14, donde se declara la razonabilidad del capital propio para los contribuyentes del régimen 14A y 14G. Ahora bien, para los contribuyentes del régimen ProPyme, que declaran en el recuadro 17, donde declaran allí la base imponible del régimen del ProPyme, ya no existen para este año tributario los códigos 1434, 1435 ni 1450, al igual que el código 1591 que debían informar en el recuadro número 19, lo que aconteció el año tributario anterior, porque ya no se encuentra vigente lo allí señalado respecto del pago provisional por utilidades absorbidas. Entonces, este código se encuentra eliminado, así como también el código 1797 respecto del préstamo del año 2020. ¿Por qué? Porque en el código 1797 se indicaba la cantidad del saldo a devolver destinado voluntariamente a pagar futuras cuotas del préstamo solicitado en el año comercial 2020. En el año 2024, cuando el contribuyente declaró dichas cantidades y le quedó un excedente respecto de que sus retenciones fueron mayor al cálculo de la cuota, esto lo veía reflejado en el código 1797. Pero como bien lo mencionamos, como este préstamo ya expiró la última cuota, la cuarta cuota, este año ya no se encuentra vigente. Hay códigos nuevos a raíz de la creación de nuevas leyes. En este caso, vamos a ver el recuadro número 11 con respecto al royalty minero creado por la ley 21.591, que estableció un impuesto denominado al royalty minero, donde para la determinación de la renta líquida imponible fue necesario establecer nuevos códigos para establecer dichos ajustes, denominados renta imponible operacional minera ajustada, donde en el recuadro 11 estos códigos que aparecen de este color siguen vigentes respecto de los años anteriores, pero para crear, respecto de esta ley, se crearon estos códigos nuevos donde señala todos los agregados, deducciones y mayores antecedentes a efecto de determinar la base imponible que deba afectar respecto de este ítem royalty minero. En el recuadro 11 se crearon todos estos códigos que se encuentran en amarillo. Y además, en el recuadro número 12, donde se determina la base imponible, se crearon estos dos códigos nuevos, que son los componentes ad valorem y del margen del royalty minero. Con dichos códigos se determina la base imponible, que luego se va a trasladar al anverso, que es la parte frontal del formulario 22, donde se crea una nueva línea, que es la línea 63, con los códigos 1977 y 1979, que son los que se traspasan del reverso de la determinación de la base imponible, de acuerdo a esos códigos nuevos, y es el impuesto que resulta a pagar, que se declara en el anverso respecto de estos nuevos códigos. También se creó como código nuevo el impuesto sustitutivo de impuestos finales, donde en el recuadro número 15 y 16 se debe declarar las rentas que pagaron el impuesto sustitutivo de impuestos finales, que lo que no es otra cosa que este impuesto es sobre las utilidades tributarias acumuladas en el registro de rentas afectas a impuestos, el denominado RAI, al 31 de diciembre del 2023, que se encontraban pendientes de tributación con el impuesto global complementario o adicional. Entonces, este impuesto sustitutivo respecto de las utilidades acumuladas, se crean estos nuevos códigos para declarar dichos montos. Y así, como igual se crearon códigos para el royalty minero, para los contribuyentes del régimen 14A y 14G, en el recuadro número 15, que es un recuadro exclusivo para dicho régimen tributario, se creó el recuadro 1933, donde se informa las utilidades que pagaron impuestos sustitutivos y que rebajan las utilidades del RAI, y eso se divide respecto de
si esas utilidades fueron con tributación cumplidas provenientes del REX y lo que se debe informar en los saldos de STUT. Y además, dichos códigos recaen en el recuadro 16, que es el registro de los saldos acumulados de crédito respecto de los contribuyentes del régimen 14A, donde se crea el código 1936 y los que siguen a su derecha, respecto de si esos créditos fueron impetrados respecto de las utilidades acumuladas desde el 1 de enero del 2017 o hasta el 31 de diciembre del 2016 para los contribuyentes del régimen 14A y 14G. Igual situación acontece para los regímenes del régimen ProPyme, donde en el recuadro número 20 y recuadro número 21, que son recuadros especiales para los contribuyentes de este régimen, como siguiendo la misma lógica respecto al régimen anterior, se crea el código 1942 respecto de los impuestos sustitutivos finales que rebajaron las rentas del RAI, así como de las rentas con tributación cumplida del REX o del STUT. Y además el control de los créditos en el registro SAC respecto de si esos créditos se provienen de las rentas acumuladas desde el 1 de enero del 2017 o de las rentas acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2016. Códigos nuevos respecto del impuesto sustitutivo de impuestos finales. Además, se crea un nuevo código respecto del cumplimiento tributario que se señala en el artículo 41E de la LIR, creado por la ley 21.713, que estableció que para la determinación del precio de transferencia, los contribuyentes deben realizar autoajustes al monto según lo establecido en el numeral 9 del artículo 41E de la LIR, donde en el recuadro número 12 se crea el nuevo código 1991, donde el contribuyente tiene que hacer ciertos ajustes respecto de los precios de transferencia. Además, existe un nuevo código, que es el código 1992, que nace en el recuadro número 8, respecto de las donaciones con inclusión laboral de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, donde se informa que en este código hay un gasto asociado respecto del monto en donaciones que se efectúa por proyectos o programas que tengan por objeto la inclusión laboral, la intermediación laboral, la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, la contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad, lo que nace respecto de una norma que establece el artículo 157 ter del Código del Trabajo. Entonces, como bien pueden apreciar, esta es una norma que nace del Código del Trabajo, pero que las empresas pueden rebajar como gasto respecto de las contrataciones o asignaciones para personas con discapacidad, razón por la cual el servicio crea un nuevo código, el 1992, en el recuadro número 8, que señala información sobre donaciones y créditos o rebajas imputables al impuesto de primera categoría. Vimos además que hay una apertura de códigos nuevos. En este caso, en la enajenación de bienes raíces, si bien es cierto, el año pasado se informaba, hoy se abre ese código en el recuadro número 2, que habla respecto de la determinación del mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces no asignados a su empresa individual. Entonces, los códigos nuevos que se abren se basan en dos columnas. Si esa enajenación se realizó a una parte relacionada o si fueron otras enajenaciones afectas. Se crearon los códigos 1981 al 1987 respecto de las partes relacionadas y del 1982 al 1988 si fueron las enajenaciones, otras enajenaciones afectas, además de su régimen de tributación. Ese es un código nuevo. Y hoy, para este año tributario, además se abren dos
dos códigos más respecto del préstamo con tasa cero, donde en el código 1951 se debe indicar el monto de los pagos anticipados imputados exclusivamente al reintegro de préstamo tasa cero, declarados y pagados hasta el 31 de marzo del 2025, 31 de marzo del 2025, a través del formulario 50 o formulario 10, o bien lo declarado en el año tributario 2024 en los códigos 1797 o 1842 del recuadro 24. Como señalamos el día de ayer, el reintegro del préstamo se realiza mensualmente a través de una retención que realiza el empleador del 3%, ¿cierto? Pero también lo señalamos que si un deudor quiere hacer abonos, pagar una parte o totalmente el préstamo, lo puede hacer de forma voluntaria, ya sea en el formulario 50 o en el formulario 10. Dicha información es la que debe declarar en el código 1951, ¿ya? Y en el código 1952 se deberá indicar el monto a pagar después de imputar al código 1786 el monto anticipado declarado en el recuadro 1951. Recordemos que en el recuadro número 24, en el 1784, se declara el tope del 5% de los ingresos que obtuvo la persona natural durante el año anterior. En el 1785 se calcula la cuota tasa cero, recordemos que no puede ser superior al 5%. En el 1798 se ingresa el saldo pendiente de la cuota del año anterior y el monto a pagar de las cuotas. Y a esta cantidad se le resta lo que el contribuyente reintegró voluntariamente en el formulario 50 o en el formulario 10. Sumatoria y operación aritmética que resulta del nuevo pago de la cuota o bien de saldos a favor. También se hizo la apertura de la línea número 4 respecto de las rentas presuntas, donde se abre este código para los recuadros, para los códigos 1921, donde se registran las rentas asignadas al término del año comercial 2024 por las actividades propias, o bien el 1923, donde se registran las rentas asignadas por la participación que se tiene en sociedades de personas, sociedades por acciones, cooperativas o comunidades, en la cual el declarante tenga participación. Entonces, para el año tributario anterior, se declaraba en solo una línea las rentas presuntas propias y o de terceros. Y para este año se abre en dos, donde se declaran las rentas presuntas propias por la actividad ya sea agrícola o de transporte, y o además se hace una nueva apertura para las rentas que se obtienen en otras sociedades, en el código 1923. Luego, en la línea 57, donde se declaran y se pagan el impuesto a la renta presunta, se realizó apertura del código según la actividad de la renta presunta que se esté declarando. Entonces, en el nuevo código 1924 se declara las rentas propias por la actividad de renta presunta agrícola. En el código 1927 se declaran las rentas propias de la actividad de renta presunta respecto de la explotación de vehículos de transporte de pasajeros. En el código 1929 se declara las rentas propias por la actividad de la explotación de vehículos del transporte de carga, y en el código 1931 se declaran las rentas obtenidas por la actividad minera. Entonces, se hace una apertura en el ítem de global complementario y además abajo donde se declara la base imponible y el pago que corresponde respecto a la tasa de los distintos tipos de actividades que esté declarando el contribuyente, ya sea agrícola, de pasajeros, transporte de carga y o minería. Esas son las principales modificaciones de los códigos, ya sea de la apertura de nuevos códigos, eliminación y o nuevos códigos. Ahora vamos a ver algunos de los asistentes y posteriormente vamos a ver algunos ejercicios y casos prácticos.
Este asistente de arriendo de bienes raíces es nuevo, bueno, salió el año pasado y hoy y este año tributario se utiliza nuevamente. ¿Y en qué consiste? Este nuevo asistente permitirá cumplir de manera sencilla con la obligación de declarar los ingresos obtenidos por arriendo de bienes raíces. Todas las personas naturales y jurídicas que obtienen ingresos por arriendo de bienes raíces tienen la obligación de incorporar el monto obtenido por este concepto en su declaración de renta anual para el cálculo del impuesto a pagar, siempre que ello corresponda según sus características y las de sus propiedades, donde entre paréntesis se señala la exención del DFL2, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, para este año tributario, el beneficio del DFL2 tiene ciertos requisitos. Este beneficio es aplicable solo para personas naturales con un máximo de 2 viviendas acogidas al DFL2, considerando siempre las dos más antiguas. A partir de la tercera vivienda acogida a esta norma, sin importar el año de adquisición, deben declarar y pagar si corresponde. Y importante señalar que las personas jurídicas no pueden acceder a este beneficio. Entonces, el beneficio de la rebaja, ustedes ya lo saben, son respecto de las 2 viviendas y a partir de la tercera vivienda, sí tienen la obligación de declarar y pagar. Lo vamos a ver a continuación. Cuando el contribuyente va a hacer la declaración de renta y el servicio tiene antecedentes respecto de que el declarante tiene más de una propiedad, automáticamente le aparece el asistente de arriendo de bienes raíces, donde este asistente considera todos los ingresos obtenidos por concepto de arriendo y o usufructo de bienes raíces del año comercial, si existen exenciones por DFL2 y determina si corresponde o no pagar impuestos a la renta. Entonces, cuando aparezca la declaración, me va a aparecer el asistente de cálculo de arriendo de bienes raíces. Selecciono el año tributario y doy pincho continuar. Y aquí va a aparecer esta lámina, que yo se la voy a leer porque me aparece un poco pequeña. El asistente de cálculo de arriendo de bienes raíces tiene 4 consideraciones. Primero, tendremos la información de tus propiedades en un listado el cual se puede modificar. Es decir, cuando se despliega este asistente, el servicio le despliega todas las informaciones de los bienes raíces que se encuentran a su nombre. Esto se puede modificar como lo veremos más adelante. El contribuyente deberá verificar si las propiedades informadas contienen los datos correctos como porcentaje de derecho, fecha de adquisición, etc. Además de indicar si es el propietario. Debe declarar el uso que se le da a la propiedad y si arrienda la propiedad, deberá aportar datos como el RUT del arrendador, montos, etc. Entonces, el asistente se abrirá automáticamente al realizar la declaración de renta. También se puede acceder desde el menú Servicios Online, Declaración de Renta, opción Asistente para cálculos. Entonces, como yo les señalé, la información que tenemos nosotros respecto del declarante proviene de la información que nos emana el conservador de bienes raíces, informaciones por arriendo, que se declara en la declaración jurada 1835, información sobre los usufructos y la propia información guardada del contribuyente en el año tributario anterior. Entonces, cuando yo le di continuar al asistente, se me van a desplegar las propiedades que se encuentran a su nombre. En este caso, a modo de ejemplo, este declarante tiene 2 propiedades. El rol 25-35, que se encuentra en la comuna de Santiago con destino habitacional, y el rol 17-79, que también se encuentra en la comuna de Santiago y también tiene destino habitacional. Se desplegará una lista personalizada con la información disponible en la base del servicio sobre las propiedades, tales como el rol, comuna, entre otros. Pinchando cada uno de esos signos de interrogación,
sale información de ayuda. Hay más información, se puede agregar propiedades o se puede continuar. Vamos a verlo a continuación. Si nosotros hubiésemos pinchado ver más información, se me despliega esta ventana de acá al lado, donde se pueden unir roles, se puede establecer el porcentaje de derechos sobre la propiedad, se puede modificar la fecha de adquisición, si es de FL2, si existen contribuciones pagadas o si hay sobretasas pagadas. En el año 2024, al presionar ver más información, ofrecía los siguientes campos: unir roles, porcentaje de derechos, fecha de adquisición, DFL2, contribuciones y sobretasas. Y para este año tributario, como novedad, respecto de este mismo banner, se agregó el valor por metro cuadrado de la propiedad. Entonces, el contribuyente puede ingresar el valor por metro cuadrado de su propiedad y se desplegará el recuadro que señala acá respecto de lo que se agregó. También nos permite editar ciertos datos. Si alguno de los datos no corresponde o se encuentra desactualizado, se puede editar seleccionando la opción Editar datos. Permite corregir la fecha de adquisición, el porcentaje de derechos, si es agrícola o no agrícola, y el destino, es decir, si la propiedad tiene destino agrícola, comercial, habitacional, bodega y almacenaje, entre otros. Los únicos datos que se mantienen fijos y no se pueden modificar son el rol, dirección y comuna. Permite hacer ajustes para efectos del cálculo. Sin embargo, ojo con esto, no reemplazará la información contenida en las bases de datos del servicio. Por ello, posteriormente se deberá corregir a través de las opciones disponibles en avalúos y contribuciones de bienes raíces, opción solicitudes de bienes raíces. Es decir, como este es un asistente, yo puedo modificar ciertos datos, pero eso no implica que con el solo hecho de modificar hayan sido actualizados. Tener la precaución que si el contribuyente no, no está de acuerdo con ciertos roles, si bien es cierto, lo puede modificar en el asistente de cálculo, posteriormente debe registrar este cambio, debe informarlo en la oficina de bienes raíces de avalúos del servicio. Es posible también que dentro del listado no aparezca una propiedad a nombre del declarante. Si se pincha el banner Agregar propiedades, se despliega este recuadro donde será posible agregar alguna propiedad respecto del listado que tiene el servicio, seleccionando la opción Agregar propiedad y completando la información que solicita, tales como el rol, la comuna, dirección, entre otros. Si alguna propiedad figura en el listado, pero ya no es propia, se puede, porque en el caso anterior no había una propiedad a nombre del declarante, entonces el declarante la podía agregar, pero también puede suceder que dentro de las propiedades el declarante no la reconoce como propia. Entonces, en este banner aparecen estas 11 opciones. Si el destino de la propiedad es para arriendo, lo declara como arriendo. Si los ingresos que obtiene son de un arriendo amoblado, señala arriendo amoblado. O puede que la propiedad la tenga en usufructo, que sea de uso personal o familiar, que la haya cedido a título gratuito, que esa propiedad sea un aporte a una sociedad, o que no reconozca la propiedad como propia. Si bien es cierto, este es un asistente, necesariamente debe hacer el trámite en evaluaciones de bienes raíces de la oficina que le corresponda a su jurisdicción. También puede ser una propiedad que es agrícola sin explotación, que sea una propiedad que da en explotación agrícola, que sea un activo fijo, y para este año tributario se agregó como una nueva declaración si esa propiedad no tiene uso, solamente habilitada para personas naturales. Se debe indicar qué uso
le da a cada una de esas propiedades, como bien lo señalamos anteriormente. Si se indica que el uso de la propiedad es para arriendo, arriendo amoblado, usufructo, cesión a título gratuito o aporte a sociedad, debe completar las siguientes columnas, informando el RUT del arrendador o usufructuario, el número de meses que dio en arriendo la propiedad, la fecha de transacción e ingreso anual actualizado en caso que corresponda. Por ejemplo, si esta propiedad, el rol 25-35 de la Comuna de Santiago, la dio en arriendo, acá en esta columna tiene que informar el RUT del contribuyente que hizo uso efectivo de la propiedad, del RUT del arrendatario. ¿A quién se la está arrendando? Y en esta otra columna, el número de meses o fecha de la transacción. Si seleccionó arriendo usufructo, debe indicar los meses del año en que fue arrendado. En caso de indicar cesión a título gratuito o aporte a sociedad, debe indicar la fecha en que se realizó, información que tiene que completar el declarante. Luego, al lado donde se señaló el ingreso anual actualizado, se despliega además los ingresos que obtuvo mes a mes, sin actualizar. Informar los ingresos en la columna ingreso anual actualizado. El asistente ofrecerá una calculadora para obtener el ingreso anual actualizado según el factor del IPC de este periodo. Y acá señala los ingresos que obtuvo mes a mes por dicho arriendo, desde enero a diciembre, y le va a dar el total anual actualizado. Guardar y volver. Importante, los beneficios del DFL2 se asignarán a las dos propiedades más antiguas que cumplan con dichos requisitos. Si están en arriendo, estarán libres de tributación, por lo que no deberá pagar impuesto por los ingresos recibidos por su arriendo, respecto de las dos propiedades DFL2, donde además se podrán utilizar las contribuciones y sobretasas del artículo 7 bis pagadas como rebaja o crédito en contra del impuesto a pagar, si corresponde, por la propiedad que se declaren los ingresos. Por ejemplo, si este declarante tiene ingresos por bienes raíces agrícolas por 4.900.000, pero además declaró estos dos ingresos por dos bienes raíces acogidos al DFL2 por 19 millones de pesos. Si se fijan, estos ingresos de 18 millones de pesos, si bien es cierto, los da el asistente, son ingresos no renta, es decir, por esos 18 millones de pesos no paga contribuciones. Y con respecto a las contribuciones, por los bienes raíces agrícolas que dio en arrendamiento, pagó 42.000 pesos de crédito por contribuciones, las que se encuentran disponibles como crédito. Y respecto de las contribuciones que pagó por los dos bienes raíces, que son ingresos no renta, son contribuciones que no están disponibles como crédito. Por lo tanto, la diferencia serán las contribuciones que él tendrá como crédito. Una vez verificados e ingresados todos los datos, se da por terminado el asistente, mostrando la siguiente pantalla que señala que se han ingresado los datos correctamente. La información de los ingresos obtenidos se completará automáticamente en el formulario 22, para así calcular los impuestos a pagar si corresponde, de acuerdo a las características de las propiedades. Luego que termine yo mi presentación, Andrés va a dar algunos ejemplos respecto de si corresponde o no pagar impuestos. Recordemos que por las dos propiedades acogidas al DFL2 son ingresos no renta, y ya a partir de la tercera debe pagar ingresos respecto de esa propiedad. Como punto 4 se encuentran el menú de ayudas, donde para este año tributario existe una página que se encuentra en www.si.cl que establece ayuda respecto de todo lo que deba declarar las personas, los emprendedores, los intermediarios y la empresa propiamente tal. Si ustedes pinchan cada uno de estos banners, aparecerá toda la información disponible respecto de cuáles son las obligaciones, derechos y forma en la cual tienen que declarar las personas, los emprendedores o las empresas. Como portal destacado, existe la información sobre préstamos solidarios, ¿ya?
existe un banner respecto de charlas y más, un banner respecto del subsidio mínimo para el portal del emprendedor, una oficina de parte virtual y también, como destacado, la tasación de fiscal de vehículos para este año 2025. Además, existen un banner respecto del préstamo solidario del Estado para personas y para empleadores, donde las personas pueden verificar cuáles son los saldos que le quedan por pagar del préstamo 2020 y o 2021, y para los empleadores, donde pueden verificar si sus propios trabajadores solicitaron o no solicitaron préstamo tasa cero. ¿Por qué es importante? Porque si el empleador tiene trabajadores que solicitaron el préstamo, ese empleador tiene la obligación de retenerle ese 3% que se le descontará del sueldo de su empleado, donde el empleador lo entera en arcas fiscales y ese 3% es un crédito que tiene el deudor del préstamo solidario para pagar el préstamo de la cuota. Recordemos que si ese 3% es superior al cálculo de la cuota, puede solicitar devolución y o amortizar el préstamo. En este caso, recordemos que para este año tributario ya no puede tirar esos saldos para el préstamo del 2020 porque ya caducó, pero sí puede, seguir quedando con saldo, puede impetrarlo para el préstamo del año 2025, donde recordemos que también se abrieron nuevos códigos. Respecto del préstamo para pago de cotizaciones, donde las MIPYMES solicitaron un préstamo para pagar las cotizaciones respecto de los menores ingresos, nos encontramos para este año tributario en el pago de la tercera cuota del 20%, donde dicho préstamo se dividió en 4 cuotas iguales del 20%, que se devuelve desde la operación renta del 2023, donde cada cuota corresponde al 20% del monto otorgado, donde dicha cuota, además, no puede exceder del 10% de las rentas declaradas. No así para las personas naturales, donde la cuota no podía exceder del 5%. Para el caso de la MIPYMES, esa cuota no puede exceder del 10% del total de las rentas declaradas. El préstamo solidario que queda por pagar es el del año 2021, donde actualmente estamos con la cuota del 30%, que finaliza este otro año con la otra cuota del 30%. Recordemos que en la sección ayuda encontrarán distintas orientaciones como preguntas frecuentes, videos, guías y otros. Los invitamos a continuar revisando la página del servicio donde se ofrecen distintas charlas en línea. Ingresando a la sección de destacados, aprende en charlas y más, la que se encuentra acá abajo. Ustedes pueden pinchar, ver las charlas que ya se realizaron o inscribirse en nuevas charlas. Revisando continuamente nuestra página, sección destacados, vamos a aprender sobre estas charlas que se ofrecen a distintas alternativas de educación fiscal y tributaria, orientadas al contribuyente y la ciudadanía, orientadas también a docentes, estudiantes y apoderados. Hay charlas en línea, como la cual ustedes están inscritos ahora, o cursos en línea donde los invitamos a poder inscribirse en el portal SII Educa. Con eso concluyo lo que es la presentación propiamente tal. Sus preguntas se encuentran disponibles en el chat y a continuación dejaré a Andrés para que pueda mostrar algunos ejemplos respecto del arrendamiento de bienes raíces. Andrés. Hola, aquí ahora estoy. Buenas tardes. Estaba terminando de responder una pregunta del chat. Em, la sección que vamos a ver ahora van a ser algunos ejemplos, algunos casos prácticos para distintas situaciones que se pueden presentar respecto al arriendo de bienes raíces. Dentro vamos a ver nueve situaciones que se pueden presentar del arriendo y vamos a ver en qué caso corresponde realizar la tributación por los ingresos obtenidos por arriendos acogidos al régimen de FL2 y en cuáles corresponde tributar.
Ahí se fue la presentación. Entonces, bueno, en primer lugar, dentro de estos ejemplos de tributación de arriendo de bienes raíces, tenemos el caso de Romina. Y Romina tiene dos propiedades habitacionales acogidas al régimen de FL2. Ya esta definición viene desde el origen, desde que se adquiere la propiedad, está establecido incluso en la escritura pública. Y las propiedades tienen que cumplir ciertos requisitos, principalmente el metraje. Y entonces, Romina tiene dos propiedades habitacionales. Una de ellas la tiene en arriendo, ¿ya? Entonces, y la otra probablemente vive o la tiene desocupada. Dice, como ambas propiedades son de FL2, Romina no debe declarar los ingresos obtenidos por concepto de arriendo, debido a que la ley indica que solo a partir de la tercera vivienda de FL2 la declaración es obligatoria junto con el pago de impuestos, si es que corresponde. Por lo tanto, como Romina tiene dos propiedades, independientes de si las arrienda o no las arrienda ambas, ya sea recibiendo ingresos por una o por ambas o por las dos, Romina no va a generar pago de impuestos debido a que se encuentra dentro de la exención que posee el DFL2 de dos propiedades para el no pago de impuestos. En el segundo caso, Pamela tiene 5 propiedades habitacionales y estas propiedades Pamela las adquirió antes del año 2010 y todas ellas están acogidas al DFL2. Si bien es cierto, Pamela hasta el año 2023 no debía declarar los ingresos, ya que las propiedades de FL2 adquiridas antes del año 2010 estaban exentas. Con el último cambio legal, desde el año 2004 sí deberán hacerlo. Por lo tanto, contar de esta declaración de renta, eh, Pamela va a tener que pagar por los ingresos que se generen desde la tercera vivienda en adelante, ¿ya? Entonces, este cambio legal está establecido en la ley 21.420 del año 2022, que indica que los ingresos por concepto de arriendos obtenidos a partir de la tercera vivienda acogida del DFL2, independiente de la fecha de adquisición, deberán incluirse en la declaración de renta. Entonces, en este caso, Pamela tiene 5 viviendas. Por las dos primeras no tributa y por los ingresos de la tercera, cuarta y quinta debe tributar. Y esto no es una elección discrecional que yo elija por cuál de las 5 tengo que tributar por 3. No, es por el orden de adquisición. Entonces, las viviendas más antiguas adquiridas son las que van a tener la exención y desde la tercera en adelante van a generar el pago de impuestos. Entonces, para cumplir con su obligación, que aquí había una pregunta en el chat que si era obligatorio o no utilizar este asistente, no es obligatorio. Aquí Pamela siempre está en la condición, podrá utilizar el asistente de bienes raíces que estará disponible al momento de presentar su declaración de renta. La recomendación es a utilizarlo debido a que va a ayudar a ordenar la presentación, la declaración de renta que va a tener que hacer el contribuyente, la determinación del cálculo correcto de sus ingresos por arriendo, si es que tiene derecho a alguna rebaja por concepto de contribuciones. Por lo tanto, este asistente lo que viene a hacer principalmente es a facilitar el trabajo para que el contribuyente pueda declarar de forma correcta su declaración de renta y así evitar errores o que tenga que realizar correcciones posteriores. Entonces, Pamela va a tributar por sus 3 últimas viviendas. En el tercer caso, tenemos a Carolina, que tiene 2 propiedades, pero una de esas 2 propiedades tiene destino comercial que lo arrienda como un mini market. En este caso, la propiedad comercial no tiene ningún beneficio, ninguna exención por el DFL2, ya que no cumple los requisitos de partida, que no es una propiedad destinada a la habitación. Por lo tanto, una propiedad, tiene una propiedad habitacional que es la que vive y la segunda con destino comercial que arrienda como un mini market y como esa propiedad tiene destino comercial, tiene la obligación de declarar los ingresos obtenidos por ella. Por lo tanto, al presentar su declaración de renta, Carolina va a poder utilizar el asistente indicando que esta propiedad, el monto del arriendo por esta propiedad comercial que percibe
y este asistente le va a ayudar en la determinación del cálculo correcto para su declaración de renta. Después tenemos a Michael o Michael, como quieran nombrarlo. Tiene dos propiedades de FL2 y hay una que arrienda esporádicamente. Ya en este caso se da en algunas personas que tienen su propiedad estable, que es donde viven, pero aparte, como el caso de Michael, tiene una propiedad ubicada en el litoral central, la que arrienda de forma esporádica. Compró un departamento en Viña del Mar y lo arrienda por estas plataformas de arriendo. Entonces, este ingreso no está afecto a impuesto a la renta, ojo, impuesto a la renta, ya que la ley indica que en el caso de propiedad acogida de este beneficio no se encuentran afectos a impuestos. Pero aquí hay una salvedad en este caso, porque él, obviamente, estos departamentos o estas casas que se arriendan en las zonas costeras son arrendadas. Por lo tanto, en este caso, Michael sí tiene la obligación de declarar IVA en el formulario 29 por el concepto de arriendo de bienes amoblados, ya que no se exime de esta obligación y para este cálculo se puede apoyar en un asistente de cálculo que hay de IVA por arriendo de inmuebles amoblados disponible en la página web del servicio. Entonces, en este caso, este contribuyente, si bien es cierto, no va a pagar impuesto a la renta porque existe esta exención del DFL2, la otra obligación tributaria del pago de IVA por el arriendo de bienes inmuebles amoblados se sigue manteniendo y por lo tanto sí debes declarar esos impuestos. ¿Ya? Este es el caso 4 de Michael, que está contento porque en este verano le fue bien y arrendó durante enero y febrero a capacidad completa su departamento. Entonces, pagó el IVA de esos meses, pero su ingreso por impuesto a la renta no queda grabado. Luego tenemos a Mauricio, que invirtió como empresario individual. Él se organizó como un contribuyente ya de primera categoría y que se va a dedicar al arriendo de bienes raíces y pidió la devolución del IVA por el artículo 27 bis, ya por la compra de un activo fijo de propiedad habitacional sujeto al DFL2. En este caso, Mauricio tiene inicio de actividades, ya que tiene la actividad económica asociada al arriendo de inmuebles amoblados y tiene dos propiedades habitacionales. Independiente de que ambas propiedades estén acogidas al beneficio, debe declarar los ingresos obtenidos por concepto de arriendo al presentar su declaración de renta, ya que la ley indica que la calidad de no renta de los ingresos hasta la segunda vivienda solo aplica para personas naturales. En el caso de personas jurídicas o empresarios individuales, deben tributar a todo evento por estos ingresos. Por lo tanto, este contribuyente al constituirse como un empresario individual, pierde la exención del DFL2, ya que pasa a ser un bien de su actividad económica que fue formalizada a través de un inicio de actividades, que fue formalizada como contribuyente a afecto a IVA, eh, donde él debe emitir los documentos tributarios por el arriendo generado y además solicitó la devolución del artículo 27 bis, que es la devolución de crédito fiscal por adquisiciones de activos fijos nuevos. Por lo tanto, bajo todo ese concepto, Mauricio no se encuentra eh, beneficiado con esta exención, por lo tanto, todo su ingreso por arriendo se encuentra afecto a impuesto a la renta. Aquí del 5 pasamos al 7. Mónica arrienda una propiedad habitacional de 200 metros cuadrados. Mónica tiene ingresos por el arriendo de su propiedad habitacional de 200 metros. Como la propiedad no está acogida al beneficio del DFL2 porque sobrepasa el límite, no tiene este beneficio, tiene la obligación de declarar los ingresos obtenidos durante el año. Al momento de presentar su declaración de renta, podrá utilizar este asistente, el que le va a permitir declarar los ingresos obtenidos y cumplir con su obligación. Ya, si se dan cuenta, este asistente no es solamente para los contribuyentes que son beneficiarios del DFL2, sino que es para todos los contribuyentes que obtengan ingresos por arriendo, que tengan propiedades para arrendar, que tengan más de una propiedad y que
puedan realizar el cálculo de estos arriendos, de este ingreso por arriendo para determinar si corresponde o no que tengan la tributación en el impuesto a la renta. En este caso, Mónica, su propiedad no es de FL2, por lo tanto, sí o sí se encuentra obligada a tributar con el impuesto a la renta. Luego tenemos los últimos dos casos, que son el caso 8 y 9, donde el primer caso, el 8, ambos, Pedro y José tienen tres propiedades y las tres propiedades son de FLO, pero en ambos casos existe una pequeña diferencia. Pedro primero tiene tres propiedades habitacionales de FL2 y arrienda las dos primeras, o sea, las de mayor antigüedad, y vive en su tercera vivienda adquirida, ¿ya? En este caso, Pedro, por sus dos primeras propiedades, no se encuentra afecto a tributación, ya que ellas son de FL2, y como por la tercera propiedad no percibe ingresos, no está sujeto a tributación. En consecuencia, Pedro no debe declarar los ingresos obtenidos por concepto de arriendo en la declaración de renta, debido a que la ley indica que solo a partir de la tercera vivienda de FL2, la declaración es obligatoria junto con el pago de impuestos si es que corresponde. Por lo tanto, en este caso, Pedro no está obligado a presentar su declaración de renta, o sea, en el solo momento de ingresar al asistente de cálculo de ingresos por arriendo, em, este mismo asistente le va a indicar de que sus ingresos no se encuentran afectos a tributación, por lo tanto no está obligado a presentar la declaración de renta. Va a hacer el cálculo, pero al formulario 22 no se le va a traspasar ninguna información. El otro caso es José. José también tiene tres propiedades, igual que Pedro, pero aquí se invierte el orden. Vive en su primera vivienda adquirida y arrienda la segunda y la tercera. En este caso, para José, por sus dos primeras propiedades no se encuentra afecto a tributación, ya que son de FL2. Por lo tanto, por su primera vivienda, José vive en la propiedad, no genera ingresos, pero esa vivienda tiene la exención. Su segunda vivienda percibe ingresos por arriendo, por lo tanto, por esos ingresos no va a generar tributación. Por su tercera vivienda, sí percibe ingresos y esos ingresos sí se encuentran afectos a tributación. Si se dan cuenta, los dos casos, Pedro y José, son muy similares. La única diferencia es el orden de la propiedad que se está arrendando, que hace que José tenga que pagar impuestos por sus ingresos por arriendo y que Pedro no lo haga. Como conclusión de este último caso, en consecuencia, José debe declarar los ingresos obtenidos por concepto de arriendo por su tercera vivienda, por su tercera propiedad, debido a que la ley indica que solo a partir de la tercera vivienda la declaración es obligatoria. Y en este caso, como José percibe ingresos de su tercera vivienda, está sujeto a la obligación de presentar su declaración de renta y determinar el monto de impuesto asociado al arriendo de inmuebles. Y esos son los ejemplos asociados al asistente de arriendo y a los casos que se pueden presentar, que son, siempre van a existir varios casos. Hay casos que se arriendan en comunidad, que ahí van por el porcentaje de participación que tienen de esta comunidad cada uno. Eso se da principalmente cuando se heredan propiedades y los herederos forman esta comunidad por la que perciben el ingreso por arriendo. Y ese se distribuye en base al porcentaje de participación que corresponde sobre este bien heredado. Y así, como mencionó José, hay contribuyentes que indican, oiga, esta propiedad no la exploté, o sabe que yo tengo esta propiedad, pero vive mi hijo que estudia en Arica. Entonces compré un departamento allá y mi hijo se fue a estudiar a Arica, vive ahí, por lo tanto no generó renta, no debe declarar nada.
Y así distintas situaciones que se van presentando en, en, en el día a día que uno ve cuando se presentan las declaraciones de renta. No sé si quiere agregar, José, algo Sí, respecto Andrés, a la consulta. Andrés, gracias por el pase. Señalar que el beneficio del DFL2 es para viviendas que tienen una superficie máxima de 140 metros cuadrados. Es decir, este beneficio, como bien lo mencionaba Andrés, son ingresos no renta respecto de las dos primeras propiedades, pero propiedades de FL2, cuya superficie máxima es de 140 metros cuadrados. Todas aquellas que superen dicha norma, indistintamente si es una, dos o más propiedades, a todo evento pagan, son ingresos afectos en esta declaración de renta, ¿ya? Eso a modo de información adicional, ¿ya? Respecto de las preguntas más recurrentes, señalarles que esta presentación va a estar disponible para posteriores consultas, digamos, donde va a quedar grabada los mismos ejemplos. Estos mismos ejemplos ustedes los pueden ver en el menú de ayuda para este año tributario 2025. Así que los invitamos a que las puedan consultar. La verdad que tratamos de responder la mayor cantidad de sus consultas. Eh, el asistente, la verdad que es bastante bueno, bastante completo y como bien decía Andrés, eh, de momento que vayan a realizar, a presentar la declaración de impuesto a la renta, se le va a desplegar este asistente con información que tiene el servicio en nuestra base de datos, donde se pueden agregar nuevas propiedades, puedo desconocer estas propiedades y yo voy a informar respecto de qué uso, destino le doy a esas propiedades y el asistente inmediatamente traspasará dichos valores al impuesto global complementario del declarante. Recuerden que antes muchos contribuyentes se dedicaban a arrendar más de una vivienda, departamentos, etcétera. A raíz de esta modificación, a partir del año pasado, esto ya pasa a constituir renta. Otro tema no menor que también se incluyó para este año tributario es respecto de los empresarios individuales que arriendan, que arriendan estas propiedades y que solicitaron devolución por 27 bis, por activo fijo respecto de estas propiedades. También van en esta norma. ¿Ya? Hay un caso también, Andrés, que es no menos importante respecto a los famosos arriendos que se realizan en la playa. Hay un ejemplo en el cual una persona, si bien es cierto, tiene dos propiedades, vive en su propiedad durante el año, pero la segunda vivienda la arrienda en el verano. Por ejemplo, si tiene una casa en Pichilemu, arrienda esa casa en dicha localidad por el solo hecho de arrendarla de forma esporádica y ser la segunda propiedad de FL2, no paga impuestos respecto de ese ingreso como ingreso, pero sí tiene que pagar IVA respecto de ese arriendo. Y para el pago de ese IVA también existe un asistente que le permite calcular dicho monto a pagar, porque está arrendando un bien amoblado. No sé qué más, Andrés. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Em, Principalmente, o sea, está claro, habían algunas consultas eh, iniciales respecto en el préstamo, que también lo habíamos mencionado ayer, que qué pasaba si el contribuyente no había presentado sus declaraciones de renta del año 22, 23 o 24. Es obligatorio que las presente, por lo tanto las va a tener que presentar fuera de plazo y ver si es que le correspondía pago en alguno de esos periodos o no, ya que la determinación de las cuotas del préstamo es de forma anual, por lo tanto no se pueden consolidar todas en una sola declaración de renta, sino que deben ser en cada una de ellas, a menos que haya existido algún pago anticipado. Pero si no hay pago anticipado y no se han presentado las declaraciones de renta, se deben presentar cada una de ellas fuera de plazo.
Eso para el caso de los préstamos. Sí. Recordemos que Y eso eran personas que no estaban obligadas a presentar una claro, declaración de renta, pero por el solo hecho de haber obtenido el préstamo, tienen que pagar la cuota en la declaración. Y muchas de las preguntas de ustedes nacieron respecto de qué sucedía de que no hayan presentado esta declaración de renta. La verdad es que tienen que presentarla respecto de los años tributarios anteriores. Es decir, si nadie si a esa persona le hicieron la retención del 3%, ese 3% no lo puede impetrar a la cuota si no ha presentado la declaración de renta. Es decir, tiene que realizarlo por cada año tributario en los cuales no presentó la declaración, no en una sola. Para este año tributario 2025 va a informar las retenciones del año 2024. Entonces, para este año tributario 2025 se le va a realizar el cálculo de la cuota. Si en el año tributario 2024 es no declarante y tiene retenciones que le hicieron durante el año comercial 2023, esas retenciones todavía no las ha utilizado y están, podríamos decir, en el limbo, en status quo, porque no ha amortizado la cuota. Entonces, la única manera para poder ocupar ese 3% es presentando fuera de plazo la declaración de renta para los años tributarios anteriores, terminando este próximo año, donde se termina la última cuota del préstamo del año 2021. y Es, otra de las preguntas que se realizaron también que tienen que ver con declaraciones juradas, que también son preguntas frecuentes del día a día. En la declaración jurada 1948, ¿ya? Se ingresan por el asistente de declaraciones juradas eh, cuando no existen retiro o dividendos que informar, ni créditos para los contribuyentes. Esta declaración no es obligatoria de presentar. Por lo tanto, al generar la validación en este asistente de declaraciones juradas, le va a indicar que no se envió la declaración jurada ya que no se encuentra obligado a presentarla. Cuando sí es obligación presentarla, pese a de que no existan retiro o dividendo, es cuando el contribuyente declarante es una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Por lo tanto, en eso, ¿por qué? Porque ellos sí se encuentran obligados a informar la cantidad de acciones que posee cada uno de los accionistas. Por lo tanto, ellos, aunque no tengan retiro o dividendos que informar, sí se encuentran obligados a presentar. Ya, entonces, para la sociedad anónima y la SPA es obligación presentarla y para cuando a todo evento es obligación presentarla y para el resto de los contribuyentes solamente deben presentarla cuando existen retiros o distribuciones que informar. Ya, eso por la 1948 que también lo habían preguntado. Y la otra, bueno, pregunta, todas más o menos las vimos, las fuimos viendo durante los ejemplos que se presentaron al final. sí. Andrés, me gustaría Sí, mencionar una pregunta que me hicieron. ¿Cuáles son los principales requisitos del DFL2? Se los voy a, si bien es cierto, está publicada la respuesta en el chat, los voy a mencionar. Las DFL2 son propiedades de uso habitacional, es decir, casas o departamentos que cuenten con una superficie construida que no supere los 140 metros cuadrados y cuya escritura indica que se encuentran acogidas a este beneficio. Esta norma se estableció en el año 1959 para fomentar la adquisición de inmuebles con destino habitacional. Si la vivienda se encuentra acogida a esta norma, puede acceder a una serie de beneficios tributarios, entre ellos los ingresos por arriendo libre de impuesto bajo las siguientes condiciones establecidas por la Ley 21.420 de enero del 2022, donde solo pueden acceder a este beneficio las personas naturales por un máximo de 2 inmuebles por persona, las que se consideran las dos más antiguas. A partir de la tercera vivienda, independiente del año de adquisición, deben declarar y pagar el impuesto que corresponda. Las personas jurídicas no pueden acceder al beneficio. Ahí dejé en el chat un resumen respecto de las viviendas que pueden acogerse a esta norma. ¿Ya?
Eso sería de nuestra parte, Andrés. No sé si quieres agregar algo más. No, solo agradecer la participación, las preguntas que muestran un interés constante por aclarar las dudas y muestran que a medida que va pasando la exposición que hemos realizado, están pendientes de ella, así que agradecer, espero que toda la información que le entregamos con José sea de utilidad para ustedes. em, que la puedan poner en práctica y que estos dos módulos, tanto el de ayer como el de hoy, hayan permitido aclarar ciertas inquietudes y dudas que tenía cada uno de ustedes. Así que por mi parte, muchas gracias por su participación y ojalá nos podamos volver a ver eh, en alguna charla o alguna presentación. Así que muchas gracias por mi parte. Sí, de mi parte también me despido, darle las gracias por su constante eh, inquietud y participación. La verdad que las preguntas fueron muy buenas, tratamos de responderlas todas y como bien le decía Andrés, este curso quedará disponible para que lo puedan consultar en forma posterior y esperamos verlo ya sea en una próxima inscripción respecto de algún curso, charla en vivo o de interés que ustedes puedan tener al respecto. Así que... me despido, que tengan buena tarde y los invitamos y nos vemos en una próxima oportunidad respecto de alguna materia de su interés. Que tengan todos muy buenas tardes.